debería gobernar el sistema parasimpático colinético. Vamos a ver por qué, se supone que lo sabe. Continúa, por favor, Vamos a empezar introduciendo dos fármacos que van a ser vistos en los experimentos que vamos a realizar. El primero son la adrenalina y la noradrenalina, también conocidos como epinefrina y norepinefrina. En primer lugar, me gustaría introducir un poco lo que son las propiedades del corazón, que ya lo habló el doctor, pero igual, que son el cronotropismo, el dromotropismo, el inotropismo, y luego también tenemos otros también importantes que son el vagotropismo y el lucitropismo. Cada uno de estos va a tener una característica del corazón. Por ejemplo, el cronotropismo también es conocido como automatismo. Es la capacidad del corazón de producir su propio estímulo eléctrico. Luego tenemos el dromotropismo, que va a ser la capacidad del corazón que va a tener de este estímulo eléctrico pasarlo de unos términos simples al resto de las células cardíacas para poder generar lo que sería el inotropismo o contractibilidad, que va a ser valga la redundancia, la contracción de las células musculares del corazón, el latido. Luego tenemos el lucitropismo, que va a ser el que se va a encargar de la relajación, y luego tenemos el vagotropismo, que va a ser aquel que se va a encargar de la electricidad, por así decirlo, en la misma conducción del corazón. Entonces, cada una de esas propiedades puede tener un positivo o un negativo. Por eso se dice, por ejemplo, han escuchado cronotropismo positivo, cronotropo positivo, dromotropo negativo y así. Entonces, acá vamos a hablar de las catecolaminas, que son la adrenalina y noradrenalina. La adrenalina es muy conocida porque siempre se asocia a lo que es el miedo, a una situación de riesgo donde tú tienes que tener una capacidad física aumentada, una destreza mayor, y estas catecolaminas van a tener bastante relación con lo que son las propiedades del corazón. Específicamente, la adrenalina va a tener una función en lo que es los receptores alfa y beta, mientras que la noradrenalina también, pero en beta 1 un poco más disminuido. Entonces, vamos a hablar primero de la adrenalina en el alfa 1. A ver, López, te voy a centrar más la pregunta. Hay que centrar, así como los que nos centramos en una cosa para el primer lugar que hacemos. ¿Qué te va a preguntar el examen? ¿Qué receptores en qué actúa la adrenalina y la noradrenalina? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde no actúa la noradrenalina? Profesora. No actúa. O sea, ¿dónde no actúa la norepinefrina? ¿Dónde no actúa? ¿En qué receptores no actúa? Beta 2. No te voy a pegar, es un turismo. El beta 2 no origina broncodilatación como sí lo hace la epinefrina. Si yo armonizo un receptor alfa 1, ¿qué pasa en vasos sanguíneos? Eso te voy a preguntar. ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. Continúa, por favor. Entonces, como estaba mencionando, justamente los efectos. Básicamente, hablando de la adrenalina, el más interesante sería el receptor beta 1, donde en esto va a causar un cronotropo positivo, un dromotropo positivo y un inotropo positivo. ¿Esto cómo se traduce? Básicamente, cronotropo positivo va a haber un aumento, como recordamos es automatismo, va a haber un aumento de lo que sería la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de lo que son la producción de los estímulos eléctricos del corazón. El inotropo positivo ya mencionamos que es la capacidad de contractibilidad, por lo tanto va a haber una mayor fuerza de eyección y va a haber una mayor poscarga, o también traducido como mayor presión arterial. Y en el caso del dromotropo positivo, que ya hablamos que es la capacidad de llevar esto a todas las células, va a haber un efecto en el ciclo cardíaco, ¿no? Un aumento del ciclo cardíaco. En lo que refiere a otros receptores, en el caso del beta 2, este va a tener, a diferencia del alfa 1 donde hay vasoconstricción, en este caso va a haber una vasodilatación y una broncodilatación, específicamente en las células musculares esqueléticas. Y por otro lado, en el alfa 1 va a haber una vasoconstricción, lo que va a causar un aumento de la presión arterial, porque al contraerse los vasos sanguíneos va a ver que el flujo va a tener mayor necesidad para poder pasar en los vasos sanguíneos. Eso sería todo de marco teórico de mi parte. Ahora,
esa parte de diciendo agonistas adrenérgicos. ¿Quién hace esa parte? ¿Quién es responsable de eso? Yo. Perfecto. Bueno, en cuanto tenemos a los agonistas adrenérgicos, tenemos a la noradrenalina. Como ya lo decíamos, el agonista alfa 1 se va a aplicar en vasos, junto con el agonista beta 2 que también va a ir a vasos, y exactamente el agonista beta 1 tenemos que va al corazón. Bueno, el agonista alfa 1 sí va a ser lo que es la vasoconstricción. También va a aumentar pues, la presión arterial. Los agonistas beta 1 se tiene la adrenalina, porque la adrenalina va a ir obviamente directo al corazón, va a estimular el nódulo sinusal, el nódulo sinoauricular y el atrio ventricular, va a estimular, y entonces va a haber un bombeo más de sangre, también va a haber una mayor fuerza contráctil. Y pues el agonista beta 2 se tiene al salbutamol, como ya lo mencionó mi compañero, es un broncodilatador. Y bueno, hablando de los agonistas alfa 2, mayormente tienen que ver con la inhibición de catecolaminas, como sería la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina. Y bueno, menciona también que se encuentra pues en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Hipertensión arterial tenemos a nosotros. Sin hipertensión arterial yo tengo entendido de que el estímulo alfa 1 origina vasoconstricción. Colocaré antagonistas o este es alfa 1 para hipertensión. Antagonistas. Uno de ellos. Si sé que el alfa 2 me origina vasodilatación, colocaré agonistas o antagonistas. ¿Qué vasodilatación? Colocaré para tratar hipertensión un agonista o un antagonista. Un agonista. Clonidina. ¿Está por ahí? Moxonidina. Inclusive alfa-metilco. Fácil. La hipertensión es un paseo, si saben esto. Ok, entonces, solo para hipertensión. El beta 1 aumenta la presión o la baja. Doctora Carrera. La aumenta. Si coloco algún medicamento para hipertensión arterial, será una propaganda o propaganda. Quiero bajarlo. ¿Qué quiere colocar? ¿Una agonista? Ah, Le puedo colocar un beta 1 selectivo que se llama atenolol y nebivolol. O le puedo colocar un beta no selectivo que no sería adecuado. ¿De acuerdo? Vamos al lado contrario. Cuando mi corazón no late para nada, estoy que apenas insuficiencia cardíaca, debo usar un agonista, sobre todo de qué receptores. Tú. ¿Cuál agonizarías para que aumente el rendimiento del corazón? La 1. No hay aún. Hay alfa 1. No. Beta 1. Solo beta 1. ¿Por qué? ¿Por qué no alfa 1? Que tu razonamiento puede ser lógico, ¿no es cierto? Porque si le agonizo alfa 1, mi corazón va a latir contra un vaso sanguíneo que está contraído y va a originarle más fuerza y más consumo de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, respuesta correcta, un beta 1. Ahora, si tengo asma bronquial y le he dado al paciente un antagonista beta 2, beta inespecífico, puede llegar al paciente broncoespasmo, porque bloqueo también beta 2. Si uso un beta bloqueador no selectivo, ¿de acuerdo? Para asma bronquial, ¿qué se usa? Beta 2. Y ahí está tu salbutamol. Es un agonista beta 2. Así de sencillo es esto, ¿eh? No se hagan más problemas. Es bien fácil. Next, continúa. Antagonistas, ¿quién es ese parte? ¿Quién es ese cargo? ¿Tú también? Bueno, tenemos los antagonistas adrenérgicos y bueno, en ellos se va a dividir los antagonistas alfa bloqueadores y los beta bloqueadores. Como ya el doctor estuvo comentando, van a hacer lo contrario a lo que hacían los antagonistas.
Bueno, en esta ocasión la prazosin va a provocar obviamente una disminución de presión arterial porque la parte de agonistas adrenérgicos alfa 1 pues había una vasoconstricción y se necesita pues este medicamento para que haya una vasodilatación. En la parte de alfa 2 bloqueadores tenemos la iodina, que incrementa pues la actividad simpática. Y bueno, en antagonistas beta 1 y 2 bloqueadores tenemos el metoprolol, que va a reducir pues la frecuencia cardíaca, la fuerza del latido cardíaco también, y disminuye pues la demanda de oxígeno del corazón. Experimento 1. ¿Quién sigue el nuestro, por favor? Sí, sí, ya, vamos. Bueno, en el experimento 1 nos piden, bueno, en síntesis tenemos a dos ratones, un ratón que va a estar en su forma normal y otro ratón que se le ha quitado la médula espinal, entonces vamos a ver cómo reaccionan estos tres fármacos en cada uno de los ratones. ¿Siguiente? Se van a realizar estos tres pasos. Lo primero que vamos a hacer en una rata, vamos a tener su preparación normal. Primero vamos a sacar su estado basal, que es en los 800 segundos, y ya después se le va a administrar el fármaco. Y vamos a sacar del último valor la presión arterial sistólica, la diastólica, y de ahí vamos a sacar la presión arterial media. Para la presión arterial media, González Chávez. ¿Qué? ¿Cuánto es la presión arterial media? Fisiología también. ¿Cuánto? ¿Cómo se saca la presión arterial media? Diastólica por no sistólica más diastólica por 2 sistólica, la más grande más diastólica. Pueden ser las que tienen el verano y el verano. Sistólica más diastólica por 2. Perfecto. Esa es la fórmula. ¿Cuál es la presión arterial media que yo debo mantener normal? Asumamos de que somos personas normales en el sentido de que no estamos hipertensos ni nada. ¿Cuál debe ser mi presión arterial media ideal? No. Normalmente debería ser mayor de 60. Si fuera yo hipertenso y mis órganos se han acostumbrado a hipertensión, sería lo que tú dices, 80 para arriba. Porque si yo le bajo la presión al hipertenso demasiado, órganos pueden entrar en isquemia. ¿Sí? Entonces 60 para arriba. Cuando veo a un paciente post-traumatizado, 65. Ese es el valor. Ok, bueno, ¿y qué pasa con la Bueno, primero le vamos a administrar adrenalina y... Dosis de adrenalina. Es de 30 microgramos. Fernández Sobrino, ¿quién es? ¿Cuánto silencio? Ya, ahí está. ¿Cuál es la dosis normal de ¿qué es averiguado? ¿Cuál es la dosis que le puede colocar a un paciente por kilo de peso de adrenalina? Porque lo has averiguado, ¿sí? Ya, si venga, a lo seguro. Es casi nada, es 0,05 a 0,01. Conclusión, están colocando hiperdosis para generar rápidamente una respuesta, ¿de acuerdo? Casi 20 veces más, en ambos casos, ¿ok? Continúa. En los primeros 800 segundos es en la parte de acá y vamos a ver de qué es su estado basal y le hemos sacado los datos. Primero en la rata normal, esta es de la rata normal, vemos que la presión arterial es de 157, bueno, ahí vemos los valores, ¿no? Después de los 800 segundos se administró la adrenalina y podemos ver que estos valores disminuyen en la parte basal y efecto, esos van a disminuir. Y bueno, esto es debido a... Sube la presión sistólica, eso lo sabemos porque lo acaba de comentar López, y también sube la frecuencia cardíaca. ¿Por qué baja la presión sistólica? ¿Entonces te das cuenta que baja la presión sistólica? ¿Ves? Sí, En ambos casos, bueno, solo baja acá. ¿Por qué baja? Bueno, según había leído de que hay acá un reflejo valorreceptor, lo cual está dado por el... Nancy, ¿qué hace? Lo acabas de comentar. ¿Qué hace el receptor beta 2 en la musculatura esquelética? Original, vasodilatación.
¿Te acuerdas de la variable cardíaca o no, Reina? ¿Te acuerdas de la variable del corazón? ¿Te acuerdas qué era la precarga? Esta. Llenado. Sí, llenado ventricular. Variables de la actividad cardíaca, ¿cuáles son? Precarga y poscarga. Faltan. Precarga, poscarga, Aquí llega la sangre, viene cava superior e inferior, se llama precarga. La contractibilidad que la aumentas en este paciente, está bien, es esa contractibilidad. Tenemos ¿qué es la poscarga? La fuerza de eyección. No, esa contractibilidad. Tú, ¿qué es poscarga? Ah, se supone. Ya, sí, esa, lo seguro. ¿Qué es poscarga? Ya me acuerdo. Se supone que es la cosa que tiene que. No, esa es contractibilidad. Ya me acordé, ya me acordé. ¿La qué? Para vencer la resistencia del Eh, Sí, sí. Es la resistencia en la raíz de la aorta, de acá, que es la suma de todas las resistencias que tenemos en las arterias, sobre todo en las arterias. Si yo origino con el beta 2 en la musculatura, sobre todo de miembros inferiores, vasodilatación, esta, lejos de disminuir, lejos de incrementarse, va a disminuir. Entonces, si baja la presión diastólica, está bajando la poscarga. Es coherente porque yo el vaso dilatado, los vasos que tienes en extremidades. Pero si tú pasas, si yo a una ratita le corto la columna, que es lo que he hecho, ese efecto en vaso sanguíneo se pierde o no? ¿Y la presión qué pasa? Eso quiero que me expliques. Aumentó, ¿no es cierto? ¿Lo ves? Eso es todo. ¿Se entendió conmigo? Entonces recuerda, precarga, poscarga, contractibilidad y frecuencia cardíaca. Entonces, cuando te das hipertensión, esto es muy importante. Ahora lo que estoy haciendo es, ¿sabes qué? Le aumenté la contractibilidad. ¿Le aumenté la precarga o no? ¿Sí o no? En este paciente. Indirectamente le he aumentado la precarga. ¿La frecuencia de que aumentaba o no? La única variable que no aumenta es la poscarga. Ahora, sabiendo que ese es el efecto de la adrenalina, que lo has colocado ahí, el efecto es igual con la noradrenalina o no? Bueno, no es un efecto similar. ¿Sí o no? La nora no actúa y el beta 2, de manera que ahí suben todas las presiones. En la ADE baja la diastólica, en la nora no. Sencillo, no te hagas problemas. Next, porque, a ver, el experimento es Ok, a ver, ¿sigues tú? ¿Te apuñaste y este? No, el experimento no. No, en el anterior, estaba también la nora de la vida. Ese con la. A ver, ¿quién? ¿Tú sabes? Sí. Bueno, en la noradrenalina recordemos de que esta pues va a tener influencia con los receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2 y el beta 1 también. Y bueno, acá vamos a ver que en la presión arterial, por tener relación con el beta 1, que son los receptores que están en el corazón, hay un aumento en la presión arterial que, bueno, lo podemos decir, aumento de la presión arterial, y también hay un aumento de la frecuencia cardíaca por el beta 1 y un aumento también en la contractibilidad por el mismo receptor. Y en la sección medular ya vemos de que esto pues se potencia más, ya que recordemos de que la noradrenalina viene a ser un vasoconstrictor que es potente. Y por eso vemos que la diferencia, ¿no?, en la normal que cuando está diseccionada medularmente. También algo importante a recalcar es que cuando se hace la disección medular, pues se ve este cambio, ya que en la sección medular no hay una intervención del sistema nervioso central, sino que netamente se ve cómo reacciona realmente un fármaco en el organismo. ¿Siguiente diapositiva? Entonces, por favor, cuando hagamos la clase, y ahora que hagamos la clase de análisis del día jueves con ustedes, que si van a estar acá en más, pregunte
algo no entiendes, ahorita pregunta. Y pregunta también en juego. Porque eso de preguntar es medio complicado. ¿De acuerdo? Es complicado armar una pregunta sobre este concepto. Next. A ver, el grupo que sigue, por favor, el que llegó después, el experimento 2. El grupo de Ximena y su trabuco, o sea, su compañía, vamos. ¿Quién es puesto al final Capuñal? Ha puesto Capuñal, ha puesto Céspedes y ha puesto López Número. ¿Esto de qué te queda para la pregunta? El grupo. Como noradrenalina para que haga vasoconstricción. Sí, va a En los receptores alfa 1. acá para que me preguntan si esa Su como. interacción con el Por receptor alfa favor, 1. algo no está claro del tema. Esa es una introducción a genéticos que es un tema grande. Cuando hagamos antihipertensivos y antiarrítmicos, esto es muy importante. Bueno, antiarrítmicos es como otro caso. Conmigo hacemos antihipertensivos. Si esto se maneja, antihipertensivos es un paseo. Un paseo del bosque. Bacán. Pero si no saben esto, de acá va a ser complicado. Experimento 2. Ya, esto se supone que con los también algo por ahí. la sal, el sodio, el cloruro de sodio, Tenemos a Galán con Díaz Carrión. relacionado con iones. Ah, ya, Díaz Carrión. Bombas. Rosano. El calcio. Tenemos a Bardales. Chávez. Aumenta el calcio. Extra extracelular. Dale, a ver. ¿Qué son los simpático-líticos? ¿Qué es el carbacol y qué es la atropina? ¿Qué tipo de drogas son? Con Doctora. potasio. Bustamante. ¿El carbacol qué tipo de droga es? Yo expuse el ¿Qué es la carbacol. atropina, doctora? Lo que sea. González. ¿Actúa en los nicotínicos? ¿Actúa también ahí o no? En los nicotínicos. Básicamente en los nicotínicos. Solo que a dosis altas y muy tóxicas pueden hacer nicotínicos, debería generar una buscar el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, es un antagonista específico o inespecífico. ¿De qué? Los muscarínicos. En el 1, en el 2, en el 3, en el 4 le pone el. ¿Es un antagonista muscarínico? No. Es de todos, o sea, es inespecífico, ¿de acuerdo? Continúa, por favor, Bustamante, que. A ver, Bustamante. Bueno, en el experimento 2 nos dan dos fármacos que es el carbacol y la atropina en un gato de 7 kilogramos promedio. Dale, next. Ya. Primero nos piden realizar un trazado basal de 400 segundos y medir la presión arterial sistólica, media y la diastólica. Tenemos. Luego nos piden administrar carbacol de 5 microgramos por kilogramo y registrar también la presión sistólica, media y diastólica por 800 segundos. Aquí podemos observar que la presión basal se mantiene mientras que después de haberse administrado el carbacol, esta empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque el carbacol actúa en los receptores muscarínicos disminuyendo la presión arterial. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su mecanismo? Haciendo vasodilatación, hace vasodilatación y por lo tanto... ¿Qué más aparte de vasodilatación? Pregunta abierta, no, acá sí. ¿Qué más hace parte de la vasodilatación? ¿Doctora González o le dice bien? ¿Qué más hace? Carbacol. Actúa en Doctora González, ¿qué más hace? Aparte de la mira, tú has visto, la curva para mí es clara.
no solo baja la presión, ¿qué más está bajando? Doctora, ¿usted cuál pide, doctora? ¿De acá de la mesa? Doctora. Yo, Palacios. Palacios, ¿qué más baja? La frecuencia cardíaca. Los receptores colinérgicos que tenemos en corazón y vasos sanguíneos originan cardiodepresión, los dos. Vasodilatación y depresión del nodo sinoauricular y también el auriculoventricular. ¿Qué nervio o qué paracraneal genera esos senos cardíacos? Profesor López. ¿El vago? El vago. Vago derecho, sinusal, vago izquierdo, sinoauricular. ¿Ok? Coloco yo Carbacol y estoy agonizando el sistema vagal. Continúa, por favor. Y aquí podemos observar que tenemos una presión sistólica de 103, una media de 59 y una diastólica de 40. Siguiente. Y luego nos pide realizar nuevamente un trazado basal de 400 segundos para que luego se administre atropina 20 microgramos por kilogramo. Y aquí podemos observar que aquí están los 400 segundos del sistema de ¿Qué aumentó aparte de la presión, Bustamante? Aumenta la presión arterial y la frecuencia respiratoria. ¿Respiratoria? Sí. Ahí están viendo frecuencia respiratoria o frecuencia cardíaca. Cardíaca, perdón. Frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, el bloqueo vagal me origina que esa vasodilatación inducida por un agonista disminuya. ¿Qué paciente tiene esto cuando llega a la emergencia? Alcántara. ¿Qué paciente tiene esto cuando llega a la emergencia que se muere ya? Y le colocamos atropina. Lo van a ver, ¿ah? Tú. Simplificación por. Acá se puede en la letra, por si acaso. Mira así. Vuelve al anterior, por favor, Sosa. ¿Órganos fosforados? No. ¿Por qué? ¿Por órganos? Órganos fosforados. Llega así el paciente. Llega hipotenso, bradicárdico, sudoroso, con vómitos, náuseas, diarrea y ha tenido exposición a unos fosforados que sirven para la Radical. Sigue, next. Entonces, ¿qué receptores tenemos en el corazón que han respondido con esta frecuencia? ¿Cuál de los N? El N3, ¿de dónde es? El N2 es el principal. El N3 es básicamente glándulas todo eso que yo te cuento, Bustamante, se supone que lo sabe. Pásalo, porque el doctor Marcelo se va al grano, a los fármacos así. Él la clase mañana a los otros. Se va así, ¡sa! Y sobre todo te va a preguntar anticolinérgicos, que son los que tienen más utilidad. Por favor, denle una miradita a esto. Next. A ver, gato 3, que lo haga otro, por favor. Vamos, otro del grupo. Nos piden trabajar con el siguiente dato, se hace un trazado basal por 400 segundos y nos piden administrar corriente venosa 5 microgramos por kilogramo de carbacol y un trazado de 400 segundos que se observa aquí. Se determina punto de medición y luego también administramos corriente venosa 20 miligramos por kilogramo de atropina y se realiza un trazado de 600 segundos. Como podemos observar, cuando se administró el carbacol, la presión arterial disminuyó y también disminuyó la frecuencia cardíaca. Pero cuando se administró la atropina, esta subió casi a su estado basal, si lo podemos observar aquí. ¿Qué tipo de antagonismo es, doctora Bardales? ¿Bardales? ¿Qué tipo de antagonismo es este? Ahora, ¿qué hubiera pasado? Pregunta para nuestra amiga Vallejo. Si ese ligando hubiera sido acetilcolina y no carbacol, la curva fuera igual o no. Recuerda,
la afinidad de los receptores es mucho mayor La a lo que acetilcolina. tenemos endógenamente a lo que le puedo colocar. O sea, el receptor es más sensible a la acetilcolina que a la proteína lejos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo cambiaba esa curva? Se hubiera disparado. Tenía más efectivo. ¿Qué parte cambiaba de la curva? Bueno, ¿La primera curva, la segunda o la tercera? la tercera. No, la tercera. La segunda. Esto hubiera sido más prolongado. ¿Por qué? Porque el receptor hubiera demorado más en ser desplazado por la atropina, ¿de acuerdo? Debido a la alta afinidad que tiene la acetilcolina sobre el receptor. Entonces esto hubiera sido el doble más o menos, pero luego igualmente hubiera recuperado, ¿de acuerdo? Recuerden que esta dosificación que están colocando, ¿cuál es la dosis de atropina en un paciente normal? 0.5 miligramos nada más. Acá le han colocado 20 por kilo, o sea, le han metido una hiperdosis. Pero la diferencia hubiera sido de que el receptor hubiera demorado más en desocuparse y esta curva, la parte 2, hubiera sido más prolongada. ¿Ok? Continúa. Bien, aquí podemos observar el registro de presiones en relación a los fármacos. Podemos observar que la basal se mantenía, bueno, la presión media de 92. Cuando se aplicó solo carbacol, la presión media bajó a 59. Cuando se aplicó solo atropina, subió a 105 la presión media. Y cuando se aplicaron los dos, subió a 103. Siguiente, por favor. Podemos ver, ¿no?, cómo varían a través de este gráfico las presiones. La presión sistólica, la presión media y la presión diastólica siempre bajan con el carbacol, suben con la atropina y cuando están mezclados se mantienen casi parecida a la atropina. Entonces, la administración de carbacol, que viene a ser un agonista muscarínico, debería reducir las presiones arteriales, mientras que la administración de lo que es la atropina, que es un antagonista muscarínico, debería aumentar la presión arterial, como hemos visto en los gráficos anteriores. Entonces, cuando se aplica la atropina tras el carbacol, esta atropina se va a encargar de revertir los efectos que tenía el carbacol. Entonces va a resultar en un aumento de la presión arterial, más o menos a lo que era la basal o un poquito más. El mismo grupo, por favor. El mismo grupo. El profesor Galán, calentando Fernández, sobrino Díaz de Paz. Está medio frío Díaz Fernández, a ver, vamos. A ver, ese tiene filocarpina y tiene atropina. Consulta. ¿En cuántos de los estados, de los dos estados, se genera mayor consumo de energía? Doctora, ¿con la filocarpina o con la atropina? No escuché la pregunta. La filocarpina te sube el metabolismo, te lo baja. El efecto vagal, te sube tu metabolismo, te lo baja. A la hora que estás comiendo, tu metabolismo va a ser inadecuado o va a ser. Cuando estás comiendo, lo digo, luego de comer va a ser seguramente alto, pero cuando estás comiendo, más. Entonces, la frecuencia respiratoria que veo que está ahí, hay que la colocar, es una variable a considerar cuando hay mayor consumo metabólico. Si quiero sacar secreciones de un paciente, ¿qué uso? ¿Un colinético o un anticolinético? Justamente. Si quiero que haya broncodilatación, ¿uso un colinético o un anticolinético? ¿Cuál sería de ellos? ¿Tiotropio o bromuro de hipratropio? Eso lo vas a ver por otra mañana. ¿Anticolinético? ¿De acuerdo? Continúa, por favor, Galán. Ya nos vemos bastante. Ya, continuando con lo que viene a ser el experimento 3, vamos a tener principalmente, va a analizar lo que vienen a ser las reacciones colinérgicas en los animales.
En el primer caso, de lo que viene a ser un ratón se le va a administrar por lo que viene a ser la vía intraperitoneal, 100 miligramos de lo que viene a ser, 100 miligramos por kilo de lo que viene a ser en este caso lo que es la pilocarpina. Luego de un minuto se va a evidenciar lo que vienen a ser las distintas manifestaciones de lo que es en esta administración. Bueno, que como ya conocemos, en este caso las reacciones colinérgicas van a ser, en este caso lo que vienen a ser de los receptores colinérgicos va a generar lo que va a ser principalmente el bloqueo de lo que es la acetilcolina. En este caso, en el ratón vamos a observar que en un primer momento este ratón se va a encontrar en buenas condiciones. En este caso sin secreciones, va a estar activo y también bastante importante recalcarse que sus movimientos van a ser voluntarios. Y mientras a medida de que, en este caso, administramos la pilocarpina y a medida que van pasando los minutos vamos notando los distintos efectos que van a tener en este caso el ratoncito. Siendo lo primero de ellos lo que vienen a ser la salivación, lo que vienen a ser unos movimientos un poco involuntarios también, y principalmente lo que viene a ser un lagrimeo y una respiración un poco dificultosa. A medida que va avanzando, esto se van a ir intensificando un poco más. Y luego de aproximadamente 6 minutos vamos a agregar lo que viene a ser lo que en este caso la atropina, que va a generar una reacción un poco de antagonismo en contra de lo que viene a ser la pilocarpina, ya que en este caso va a generar una respiración menos forzada y va a generar menos lagrimeo. Y finalmente, luego de 5 minutos de agregado lo que viene a ser la pilocarpina, podemos notar de que el ratoncito va a tener una respiración no forzada y no va a contar con la salivación y el lagrimeo que había presentado luego de que unos 6 minutos de la administración en un principio de la pilocarpina. Siguiente diapositiva. Muy bien, en este caso el segundo experimento va a ser con un conejito que en este conejo de 3 kilos se va a aplicar lo que viene a ser en este caso por otra vía, en este caso la intravenosa, 20 miligramos por kilo de lo que viene a ser de nuevo la pilocarpina. Y vamos a notar principalmente de que este ratoncito, este conejo, luego de agregar en un inicio la pilocarpina va a presentar lo que es la meiosis. Luego, aparte de la meiosis, va a presentar, igual que el ratón, una respiración forzada y lo que viene a ser salivación y lagrimeo. Y luego de administrar de nuevo lo que viene a ser la atropina, se va a antagonizar en este caso para generar lo que viene a ser una pupila dilatada y una menor salivación y respiración menos forzada, como se había visto anteriormente en el caso del ratoncito. Allá. Bueno, Lozano, ¿quién es, por favor? Lozanito. ¿Qué efectos tiene el estímulo colinérgico en el tubo digestivo? ¿Qué pasa con la motilidad? ¿Qué pasa con las secreciones? ¿Qué pasa con las glándulas salivales? Te escuchamos y atentamente. Aumenta la motilidad del estómago y también produce El tubo digestivo en general. ¿Qué más? aumenta también la secreción de ácido clorhídrico. ¿Qué más? ¿Qué pasa con las glándulas salivales? ¿Qué pares craneales se debe a las glándulas salivales? ¿Cuál? ¿Cuál más? 5, 7 y 9, los 3 impares, ¿de acuerdo? ¿Qué efecto tiene, profesor Fernández, el estímulo colinérgico en el aparato respiratorio? ¿Qué más? Eso le dan a un asmático y yo cognitivo con un poco, que lo va a contar mañana, no lo sé. ¿Qué más hace aparte de la broncohidratación? ¿Qué vías broncohilatan? ¿Las pequeñas o las grandes? Las grandes. Las pequeñas, ¿quién las broncohilata? Los beta-2 agonistas, ¿de acuerdo? ¿Qué más hace? ¿Solo eso? ¿Sí? Los sanos tengan el volumen. Vandales también están el volumen.
Pero nada, nada más que antes que vamos a hacer. Sosa y Manuel Sobino. Efectos del sistema respiratorio, si bien es cierto, se usa para monitorear vías grandes, también se usa como disminución de las secreciones bronquiales, así como las celulares también disminuyen, e inclusive disminuyen la migración de células polibornucleares y depositarias a las zonas del epitelio bronquial. Por eso es que se emplea en el bronquial. ¿Cuál es el efecto en el ojo de los agentes colinéticos? Doctor Sosa, en el ojo, ¿qué hacen los agentes colinéticos? Te escucho. Los agentes colinéticos. Colinéticos, la de colina. Miosis. Actúan a nivel de qué nivel. ¿Quién te origina la miosis por fisiología? ¿Qué par craneal? Parte de no sé. ¿Cuál? No, pensaba que eran los muscarínicos elementales. ¿Qué par craneal te origina la miosis o la miriasis? Ese no Que las pasado recomendatió la vida de ese paso. No, es el óptico. El 2. El nervio óptico. El nervio óptico, ¿en serio? El locomotor. Sí, el oculomotor. El óculo motor, ¿cuál de ellos? ¿Te has apuntado tú para eso acá en la lista? Sí. ¿No estoy? Oh, no, creo que no. Yo te he puesto los usos de acá. Le he puesto los usos en el cabello. ¿La qué más? Pues, a ver, habla. El tercer par craneal, el motor ocular externo, es una rama parasimpática que va a qué núcleo mesencefálico. Fisiología, querida. El núcleo de Silva, Edinger Westphal, ¿de acuerdo? El mesencéfalo. Entonces, cuando yo veo un paciente, resumiendo ya, ahorita Céspedes resume todo y se acabó. Es bueno eso. Si vas a recibir un paciente con envenenamiento por órganos perforados, dime 4 signos clínicos que tenga ese paciente. Se acaba de estar regando ahí su vaina en el campo, todo se contaminó y llega a dar 4 signos clínicos inequívocos. Este paciente, uno, su frecuencia cardíaca disminuida. es lo mismo. Bueno, su frecuencia respiratoria también está disminuida. No. ¿Qué más? Bradicardia, dice tú. Midriasis también. Palacios. No, oído. La doctora Capuñay que nos ha dado el efecto conceptual. A ver, cuéntame. ¿Cómo te va a llegar un paciente con medicamentos corporados? Ustedes van a hacer seminario con otro docente. A ver, ¿cómo va a llegar? Bradicárdico. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? No, dime. Con diarrea. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. ¿Es César? Miosis. Miosis tremenda. ¿Qué más? Horribles. Paciente está pero ¿qué más? Si yo he originado una liberación de acetilcolina por haber inhibido la enzima que la degrada, origino hipertermia. Llega caliente, llega sudoroso, llega diaforético, llega con salivación, llega hipotenso, llega con vómitos, todo lo que ustedes están comentando, llega con miosis y con antecedente epidemiológico estado en el campo jubilado. Ahora, ¿qué más? ¿El paciente llega consciente, coherente o llega medio obnubilado? Camuñán, acá le falta una luz. ¿Llega el paciente consciente o llega el paciente medio encefalopático? ¿Y por qué? No va a llegar consciente. ¿Por qué? Porque va a tener los órganos perforados van a estar en el sistema nervioso central. También hay receptores M1 en el sistema nervioso central. Y número 2, hay hipoxia y hay hipotensión. Esos 3 factores, el paciente llega encefalopático. Realmente no llega, sino que lo trae el paciente. Lo trae, está humillando y le ha puesto mal, caballero.
Primera medida con ese paciente, ¿cuál sería? Solo para saber, nomás saber qué tanto mide esto. Primera medida en ese paciente. Está fumigando, se ha expuesto la piel al contaminante, lo vemos ahí con todo lo que ustedes han comentado. Con todo. Atropina. Otra actividad. Norepinefrina. Norepinefrina. Tampoco. Que llega el paciente así, hasta huyendo a la vaina esa. Doctor Silva. Doctor Alcántara. Ese paciente te lo van a tirar a la emergencia así. A ver, te lo van a dejar en la emergencia así. A ver si no correcto. No sabemos lo que tiene. Está fumigando, se ha puesto mal. Está con vómitos, diarrea, náuseas, vómitos. Y tiene fotofobia porque sus pupillas están chiquitas. ¿Carbacol? No. Ciesa, ¿qué hace con ese paciente? Tiene que ser un antagonista acetilcolínico. No lo ha comido, si no lo ha comido. Porque si tú tienes suicidar por el curso que los aprobaste, te daría quítenle la ropa y báñenlo. El exceso de tóxico se absorbe en la piel. Se le quita toda la ropa y lo bañan por lo menos 5 minutos y por lo menos detienen la cantidad de tóxico que ingresa. Después le mete su atropina y toda esa cuestión, ¿de acuerdo? Recuerden que si el mecanismo de acción es la inactivación de una enzima, la solución será reactivar la enzima y eso lo hacen las oximas, que son fármacos que van a ver su utilidad. ¿De acuerdo? Conclusiones, profesor, para terminar. Sí, Dando el examen, ahorita de esta parte, los están preparados anímica, cognitiva, psicológicamente para el examen, ¿no? ¿Qué? ¿Se queda para más? A ver. Bien. Las tres principales conclusiones que nuestro equipo ha conseguido son que en primer lugar los simpaticomiméticos van a ejercer lo que viene a ser una fuerte acción sobre lo que viene a ser en este caso el sistema cardiovascular. También va a reflejar lo que vienen a ser en distintos registros, de esta forma indicando lo que viene a ser la actividad del sistema simpático, el cual será A en este caso intensificar. Nuestra segunda conclusión es que los parasimpaticomiméticos van a activar directamente lo que vienen a ser los receptores colinéticos, de esta forma provocando lo que viene a ser la miosis, en este caso el exceso de salivación y un aumento del peristaltismo intestinal en la mayoría de los casos, como se vio por ejemplo en el experimento número 3. Dos simpático-miméticos que hemos usado acá. Simpático-miméticos que simulan la actividad de la acetilcolina. Parasimpático-miméticos. ¿Me está comentando ahí? Sino que la palabra suena tan. La quedan mirando, claro, es lo máximo, ya, pero ¿qué son? ¿Y el otro? ¿Atropina? El carbacol. El carbacol. Continúa. Bien, y finalmente nuestra última conclusión es que se logró observar en este caso los efectos de la administración de distintos fármacos, tanto agonistas como lo que vienen a ser antagonistas. Y acá ahí le faltó adrenérgicos, porque no se sabe cuáles son. Continúa. Y adrenérgicos. En este caso, cada experimento va a incluir lo que viene a ser su respuesta específica de cada fármaco y los distintos cambios en lo que viene a ser, por ejemplo, la presión arterial, la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Muchas gracias. Bien, pregunta por favor, pregunta todas las poblaciones. Ya saben lo que viene en su examen. Su examen tiene que ser básicamente de farmacología aplicada a lo que hemos estado mirando, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? El grupo que dio el examen se queda, por favor. Bustamante es la octava, que le falta una más. Los que no han dado pasitos porque Sol llegó tarde.